en octubre del año 2020. Estas dos científicas eran las que desarrollaron esas tecnologías. Trabajé en el Centro Común de Investigaciones, no sé si conocéis este edificio, está en Sevilla, el IPTS, en el Instituto de Estudios de Prospectiva Tecnológica, y cuando yo trabajaba en este instituto empecé a hacer esta actividad que estoy haciendo ahora, que se llama divulgación científica, que consiste en explicar la ciencia en palabras sencillas. La conclusión de la charla de esta noche es que el cristianismo bíblico es una fe razonable. Lo que voy a subrayar hoy aquí es el aspecto razonable de la fe cristiana que puede defenderse con argumentos científicos. En mi ministerio yo explico 12 grandes avances científicos de la ciencia del siglo XX que muestran la huella de un creador. La ciencia, los científicos están muy preocupados por la cuestión de los orígenes. Y en el siglo XX, en los últimos 150 años, los científicos han hecho 12 grandes descubrimientos. 3 acerca del inicio del universo, 3 acerca del inicio de la vida, 3 acerca del inicio de las especies y 3 acerca del origen del hombre. En el día de hoy os voy a hablar del origen de la vida y del origen de las especies. El resto de las charlas las podéis uniros a mi reunión semanal todos los martes a las 8 de la noche. Por lo tanto, quiero mostraros 3 descubrimientos científicos sobre el origen de la vida que muestran la huella de un creador. Venki Ramakeshan, que fue premio Nobel de Química y presidente de la Royal Society, dice que en biología todavía hay muchas preguntas importantes que responder. La más importante de todas quizás es ¿cómo comenzó la vida? Bueno, pues ese es el tema del que quiero hablaros en esta tarde. ¿Cómo comenzó la vida? ¿Qué pasó sobre el planeta Tierra para que tengamos los seres vivos? El método científico es un proceso de obtención de conocimiento de la naturaleza que no es nada difícil. Se compone de 3 pasos en su versión más sencilla. Los científicos siempre empiezan su trabajo con una pregunta a la que quieren buscar respuesta. Por ejemplo, ¿qué causa originó el primer ser vivo? Todos estamos de acuerdo en que hubo un momento en la historia de este planeta en que no había seres vivos, solo había minerales y agua. Y algo sucedió y nosotros aparecimos. ¿Y qué fue eso lo que sucedió? Bueno, pues esa es la pregunta. ¿Qué es eso de la vida? Porque si pensamos acerca del origen del algo, tenemos que tener en cuenta qué es ese algo de lo cual buscamos su origen. Bueno, el origen, no existe una definición de vida, no hay ningún científico que haya sido capaz de escribir una definición de vida que todos estemos de acuerdo. Pero yo puedo explicaros lo que es la vida con esta ilustración, con un juego de muñecas rusas. Vamos a imaginar que la muñeca principal es un ser vivo, un escarabajo, una cigüeña o un bebé. ¿Qué es lo que hay dentro de los seres vivos que hace que seamos seres vivos, que nos distingamos de la materia inerte? Bueno, pues sin duda son las células. Todos los seres vivos estamos hechos de células. Fuera de las células no hay ser vivo. Por tanto, la vida, sea lo que sea, es el resultado de la actividad que sucede en el interior de la célula. Por eso la célula es muy importante en ciencia. Y si me decís, dentro de la célula, ¿qué hay? Bueno, hay muchas cosas. La célula es el objeto más complejo del universo y más sofisticado. Pero, en una palabra, se podría decir que lo que pasa dentro de la célula lo hacen unas cosas que se llaman proteínas. La actividad de la célula es el resultado de la acción de las proteínas. ¿Y las proteínas de dónde salen? Bueno, pues salen de un término que conocemos todos, hemos oído hablar de él, ADN. Las proteínas son el resultado de la información escrita en el ADN. Por tanto, todos los seres vivos nos componemos de estos 3 niveles. Yo quiero hablaros de estos 3 niveles, en primer lugar de la célula, luego de las proteínas y después del ADN. La respuesta que causa originó el primer ser vivo tiene 2 posibles respuestas que las dan estas 2 cosmovisiones o conjuntos de creencias que se llaman el materialismo y el creacionismo. Y no puedo ir hacia adelante. Ahí está. Estas son las 2 hipótesis. El materialismo nos dice que el primer ser vivo surgió de la materia inerte por causas naturales, mientras que el creacionismo nos dice que los seres vivos muestran evidencias de un origen inteligente. Los científicos hacen esto. Ponen encima de la mesa sus diferentes hipótesis y una vez que están encima de la mesa evalúan cuál de ellas es la correcta. Y para evaluar cuál de ellas es la correcta
hacemos lo que hacen los científicos, la observación. Vamos a hacer esto nosotros mismos, que vamos a observar los 3 grandes descubrimientos científicos en relación con el origen de la vida, que han sido estos: máquinas moleculares, la fabricación de estas máquinas y la información genética. Quiero mostraros que las células usan máquinas en miniatura para llevar a cabo sus funciones. Quiero mostraros que estas máquinas son fabricadas por la misma célula y quiero mostraros que la célula es un sistema automatizado de fabricación asistida por ordenador. Por lo tanto, estos son los 3 grandes descubrimientos científicos acerca del origen de la vida. Vamos a hablar de las máquinas moleculares, que es un descubrimiento del siglo XX que muestra la huella de un creador. Para entender las máquinas moleculares, 3 conceptos. Primero, quiero que recordemos qué es una célula, qué es el metabolismo celular, y después os hablaré de las máquinas moleculares. ¿Qué importancia tiene la célula en cuestión del origen de la vida? Bueno, pues porque ya os he dicho, la célula es la base de la vida. Todos los seres vivos estamos hechos de células. Algunos, 100.000 millones de células, otros una sola. Pero todos estamos hechos de célula. Ahora, dentro de la célula ocurren muchas cosas, y eso se llama metabolismo. Metabolismo es todo lo que sucede dentro de la célula. Ahora, todas las funciones de todos los seres vivos son el resultado de la acción que tiene lugar dentro. Si yo puedo hablar, pensar, correr, respirar, es por algo que sucede dentro de mis células, seguro. Por lo tanto, es importante lo que sucede dentro de las células. ¿Y qué sucede? Pues aquí la sorpresa. Lo que hay dentro de nuestras células son máquinas de verdad, máquinas reales. Mirad, este es Bruce Alcer, que fue director de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, el jefe de los científicos, ¿no?, de Estados Unidos, que dice: ¿por qué denominamos máquinas proteínicas a los grandes sistemas que llevan a cabo las funciones de la célula? Porque, al igual que las máquinas inventadas por humanos, estos sistemas contienen partes que funcionan con un alto grado de coordinación. Así es el motor de mi coche. Está hecho de partes que funcionan con un alto grado de coordinación. Y así son las células de mi cuerpo. Las máquinas que hay dentro de estas células contienen partes que funcionan con un alto grado de coordinación. Hemos descubierto unas 40 o 45 máquinas moleculares. Hay motores, hay generadores eléctricos, hay relojes, hay transportadores, todo tipo de máquinas. Voy a hablaros solamente de una de ellas, pero lo que quiero que sepáis es que la vida de la célula surge de la actividad de miles de millones de máquinas que hemos encontrado. El profesor Ben Ferringa, que fue Premio Nobel de Química del año 2016, dice: ¿de dónde venimos? ¿Cómo unas pocas moléculas se unieron para formar una célula primitiva que podía replicarse, que tenía metabolismo y en la que ya existía el movimiento? Fue gracias a máquinas moleculares con motores que la propia biología tuvo que inventar para transportar energía y otros recursos de un lado a otro. Las bacterias más sencillas ya tenían la capacidad de desplazarse para buscar alimento, por lo tanto ya tenían máquinas. ¿De dónde surgieron estas máquinas? Bueno, lo que quería explicar es que la vida es el resultado de la actividad de millones de sofisticadas máquinas. Y os voy a mostrar una de ellas. Hay 45, no puedo mostrarlas todas, pero quiero mostraros una de ellas. Este científico se llama Howard Berg y en el año 1973 ya escribía en la revista Nature, una de las 2 revistas más populares, más prestigiosas, este artículo que decía: las bacterias nadan haciendo girar sus flagelos. Estos flagelos son como hélices de un barco. Y aquí tenemos a este mismo científico, 30 y pico años más tarde, ahora está en YouTube, y ahora te explica estos flagelos, este motor. Esto es una fotografía del motor y dice: los flagelos son movidos por motores rotatorios formados de alrededor de 20 tipos de componentes. Dice, es una máquina remarcable. Este científico, más de 35 años estudiando. Esto es una bacteria. ¿Veis estos filamentos que salen y que se mueven? Estos filamentos le permiten a la bacteria dirigirse a donde tiene que ir, a donde encuentra su alimento. Estos flagelos impulsan a las bacterias igual que una hélice impulsa a un submarino. Esto es un motor fuera borda, ¿verdad? Pues esto también es un motor fuera borda. Este está en las lanchas que vemos en la playa, este está
dentro de nuestro intestino, ahora mismo. Hay millones de motores como este en vuestro intestino que están dirigiendo a estas células, a estas bacterias. Aquí tenéis un ejemplo, un dibujo de este motor. Esto es la membrana de la célula. De aquí para abajo es el interior de la célula, de aquí para arriba es el exterior de la célula. ¿Y veis qué partes tiene? Tiene un rotor, un estator, un eje, cojinetes, un codo y un propulsor. Son las mismas partes que tiene un motor hecho por ingenieros humanos, porque funciona de la misma forma. Aquí tenéis un dibujo todavía más detallado de las distintas piezas que tiene que encajan. Unas 20.000 piezas. Y aquí tenéis todavía un dibujo más detallado. Estos son los nombres de las piezas que los científicos le han dado. FL, FLP, FLQ. Y todas estas piezas se unen y forman este motor. Un motor rotatorio como el Mazda MX-8. Es una turbina. Tiene un rotor, tiene un estator, tiene cojinetes, tiene una articulación en I, tiene juntas, tiene un propulsor, está refrigerado por agua, está impulsado por energía protónica, es bidireccional, cambia de sentido en un cuarto de vuelta, está compuesto por 20.000 piezas de 30 tipos distintos, está sincronizado con otros motores y algunos giran a 10.000, 100.000 revoluciones por minuto, tiene un sistema de sensores del entorno y permite velocidades de 250 km/h. La envidia de los ingenieros automóviles. ¿Qué podemos concluir? Pues que el flagelo bacteriano es un auténtico motor fuera borda, realmente un motor fuera borda dentro de nuestro cuerpo. Este científico de nombre impronunciable dice, dado que el flagelo está tan bien diseñado y bellamente construido por un original proceso de ensamblaje, incluso yo, que no soy creacionista, siento una sensación majestuosa ante esta belleza divina. ¿Cómo es posible que los flagelos hayan evolucionado sin dejar rastro en la historia? Un hombre que no es creyente dice que siente una sensación majestuosa ante esta belleza divina. Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Muy bien, hemos hablado entonces de las máquinas moleculares. Quisiera hablaros ahora de la fabricación, porque me diréis, ¿de dónde saca la célula estas máquinas? Bueno, pues la célula fabrica estas máquinas. Os he hablado de las proteínas. Las proteínas son las piezas que componen nuestro cuerpo. Todos los cuerpos de todos los seres vivos, de ese bebé, de esa mosca y de ese tomate, están hechos de proteínas o de algo fabricado por las proteínas. Las proteínas son los tornillos y las tuercas. No son tornillos y tuercas, pero funcionan como los tornillos y las tuercas. Las proteínas son las piezas que forman el cuerpo de todos los seres vivos. Claro, las proteínas... Ahí está. Estas máquinas están hechas de piezas y estas piezas son proteínas. ¿Veis? Ahí he marcado 3 distintas proteínas, 3 distintas piezas que forman esta máquina. Entonces, ¿cómo se forma el cuerpo de un ser vivo? Un bebé, ¿cómo se hace un bebé cuando está dentro del vientre de su? Pues igual que esta jirafa, a partir de la unión de las distintas piezas. Un organismo es la unión de todas las proteínas que lo forman. El cuerpo es la unión de miles de millones de proteínas. Esto es, todos los seres vivos somos esto, somos un puzzle. Y fabricar un ser vivo, pues sea un escarabajo, o sea una cigüeña, o sea un bebé, es siempre unir las proteínas que lo forman. Esto es, fabricar un ser vivo significa unir todas las proteínas de su cuerpo. ¿Y cómo se unen? Pues se unen ellas solas. Las proteínas se unen ellas solas formando máquinas, como un juguete, como un mueble de IKEA no se hace solo, tienes que hacerlo tú. Pero aquí, dentro del cuerpo humano, se produce una cosa que se llama autoensamblaje. Aquí tenemos un artículo científico, año 2018, está en inglés pero lo tengo también en español, dice motores autoensamblados, se refiere al motor ese que hemos visto antes. En el resumen de este artículo científico, hoy cuando se escribe un artículo científico, los científicos lo primero que tienen que escribir es un resumen breve en un párrafo de lo que están diciendo. En la primera frase de este resumen dice, los motores moleculares son maravillas de la
naturaleza. Y luego, más abajo, dice, aquí describimos un motor Colidad autoensamblado. ¿Qué quiere decir autoensamblado? Pues que él mismo se junta. Se unen todas las piezas. Todos los organismos vivos se autoensamblan siguiendo un proceso, siguiendo una secuencia que ya está definida. Por lo tanto, esta es la idea, la segunda idea que quería dejar con vosotros, que las células fabrican sus máquinas ensamblando ordenadamente todas sus piezas. Vamos a verlo, por ejemplo, en el motor que hemos visto. Ahora, Samuel, ahora lo que necesitaría es hacer clic sobre esta imagen. Haz clic, ahí está. Esta es la célula, la bacteria, estas son las membranas. Aquí la primera pieza se ha puesto, ahora se pueden otras 4 piezas. Se forma un segundo anillo, se forma un tercer anillo y ahora se forma el resto del motor y se van uniendo las piezas como si fuera un proceso de autoensamblaje. No hay ingenieros que ellas mismas llegan allí, se unen una tras otra, ahora van a formar el eje, ahí está, ahora van a formar el codo, a partir de aquí van a formar el codo, ahí está, y después de formar el codo van a formar el flagelo. Esto está sucediendo ahora mismo dentro de vuestros cuerpos. Ahora mismo. Estos bichos viven 20 minutos. O sea que mientras estamos aquí, hay miles de millones de estas bacterias que van a hacer en vuestros cuerpos y van a vivir antes de que yo acabe de hablar. Y todo lo que habrán hecho en su vida será escucharme a mí dar una conferencia. Esto es lo que está sucediendo ahora mismo. Vamos a la siguiente. La célula construye los 3 primeros anillos, veis aquí la construcción de los 3 primeros anillos, y los construye en un orden lógico. Primero construye este porque va encastrado, empotrado en la membrana, luego construye el segundo, este es el primero, luego construye el segundo y luego construye el tercero. Cuando tiene estos 3 anillos construidos, construye el cuerpo basal, es decir, el resto, el estator, la parte estática, la parte rotatoria. La célula fabrica cada pieza en el momento en el que ésta es necesaria. Esto es una técnica que se llama just in time. Los coreanos dicen que la inventaron ellos, pero esto existía dentro del cuerpo de los coreanos antes que los coreanos empezaran a hacer esto. Y transporta las piezas necesarias en el momento justo. Igual que se construye un coche, que se construye, yo qué sé, el parachoques en San Sebastián y los faros en Cádiz, y luego se lleva todo a Sabadell y allí se ensambla. Pues así se hace dentro de nuestro cuerpo. La célula fabrica el número exacto de piezas. Si el primer anillo necesita 23 piezas, la célula fabrica 23, no 24 ni 22. Y las lleva en el momento necesario y para fabricar primero el primer anillo, luego el segundo y luego el tercero. Ahora vamos a la fabricación del codo. Este codo posee una curvatura precisa, tiene que tener unos grados exactos, ni más ni menos. Y luego tiene que construir también este filamento, este flagelo, que es lo que funciona como hélice. Este hombre ha pasado toda su vida estudiando el flagelo bacteriano. Dice, tienes que fabricar las piezas en el momento preciso, tienes que fabricar el número correcto de componentes, tienes que ensamblar de manera secuencial, tienes que ser capaz de saber si los has ensamblado bien. Construyes esta estructura de adentro hacia afuera. Cuentas el número de componentes en una estructura de anillo y una vez que está ensamblada, una retroalimentación dice, ok, no más piezas de este tipo. Luego se añade un eje, se añade un anillo, se añade una junta en U con un tamaño preciso y un grado de curvatura preciso y luego se comienzan a añadir los componentes de la hélice. Todo esto se hace en una secuencia precisa como si se construyera un edificio. Esto es la vida. Todos los seres vivos estamos haciendo esto constantemente para poder vivir. Aquí veis cómo se ha construido la parte central del anillo y en estos momentos se está construyendo este filamento. Este filamento, esto está fuera de la célula. ¿Cómo sabe la célula construir algo que está fuera de ella? Bueno, pues con un mecanismo muy interesante. La célula construye la parte exterior del flagelo, esto de aquí, todo esto es la parte exterior, lanzando las piezas desde abajo. Aquí tenéis, esto de aquí es una máquina que coge esta pieza roja y la lanza por aquí y esta pieza se ensambla aquí arriba. Vais a verlo ahora más en detalle. Esta es una máquina que está en la base
del flagelo en construcción, y este espagueti que veis que parece que lo absorbe hacia arriba, esto se va a convertir en una pieza, en una proteína que será una pieza más del flagelo de ese látigo. Ahora lo succiona para arriba, sube por este tubo y cuando llegue arriba se cristaliza, es decir, se hace sólido. Ahí se hace sólido y se hace una pieza más. Esto es un artículo que habla de la construcción del flagelo. Aquí tenéis las citas de la fecha, los científicos, y el artículo se llama La construcción del flagelo en el exterior de la célula. Y dice esto: los flagelos, las hélices helicoidales que se extienden desde la superficie bacteriana, son un paradigma, son un ejemplo de cómo se puede construir complejas máquinas moleculares fuera de la célula viviente. Es decir, la célula no solamente construye complejas máquinas moleculares, sino que construye parte de ellas fuera de la célula. Dice que su montaje requiere la exportación ordenada de miles de subunidades de proteínas, de tornillos y tuercas estructurales a través de la membrana celular. Y esto se logra mediante una maquinaria de explotación, que es esa de color amarillo que yo os he enseñado antes. Aquí vamos a construir el eje del motor, y para eso hemos lanzado 5 proteínas, 5, no 4 ni 3, 5. Estas 5 proteínas se lanzan desde aquí abajo y aquí forman una especie de taburete, como una mesa, como una pequeña mesa. El aparato exportador que está aquí abajo lanza 5 piezas que se entrelazan y forman un capuchón aquí arriba. Y este capuchón se va a encargar de construir el eje, el codo y el flagelo. Aquí lo tenéis, mirad qué maravilla. Este capuchón no forma parte del motor, es una herramienta. Es decir, que la célula se fabrica una herramienta, utiliza esa herramienta para construir su motor y luego recicla la herramienta. Esta herramienta luego pasa al centro de reciclaje. Aquí tenéis otro artículo científico, este se llama La estructura axial del flagelo bacteriano y su construcción. Y viene a decir esto: el flagelo bacteriano es un orgánulo móvil compuesto por miles de subunidades, proteínas, proteínas, tornillos y tuercas. La parte filamentosa que se extiende desde la membrana celular se denomina estructura axial y consta de 3 partes: el filamento, ese que habéis visto, el codo, que ya os lo he mostrado, y el eje. Cada una de estas 3 partes principales comparte un mecanismo de autoensamblaje similar, que es decir, que se montan, se ensamblan de forma similar. Aquí vemos cómo se empieza a construir el codo. ¿Veis el taburete? El taburete construye el codo y cuando ha acabado de construirlo salta y se va al centro de reciclaje y entonces se crea otro taburete. Este se ha ido, ¡puf!, y ahora se crea otro taburete para acabar de construir el resto. Aquí lo estamos viendo de forma, si estuviéramos viendo de lado, ¿veis? Esto es el eje que se está construyendo, estas cosas blancas son las proteínas, que hay que ponerlas en su lugar, y este taburete lo que hace es que recoge la proteína, la pone en su lugar, da un quinto de vuelta, se prepara para recibir al siguiente, la pone en su lugar muchísimo más deprisa de que lo que vosotros veis. Y esto es si lo viéramos desde arriba. Si la tapa del taburete fuera transparente, veríamos esto desde arriba. Veríamos cómo salen las proteínas desde abajo, que son lanzadas desde abajo hacia arriba. El taburete las coloca con sus 2 patas en su lugar, da un quinto de vuelta y se pone en posición para recibir el siguiente. Ahora, esto es un vídeo también. ¿Le puedes hacer clic sobre el vídeo para que lo veamos moverse? Ahí está, muy bien. Esto es la vida, estos somos los seres vivos, la fabricación de máquinas moleculares. Lo digo, esto está sucediendo ahora dentro de vuestros cuerpos millones de veces. Bueno, esto era lo que quería deciros, que las células fabrican sus máquinas ensamblando ordenadamente todas sus piezas. Hemos hablado de la fabricación de herramientas. Y este es, otra vez, Bruce Albers dice que la célula puede considerarse como una fábrica que contiene una sofisticada red de cadenas de ensamblaje, porque nos estamos ensamblando todos constantemente. Bueno, os he hablado entonces de las máquinas moleculares, de la fabricación de las máquinas moleculares. Vamos a ver ahora la información genética, el tercer tema del que quería hablaros. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Muy bien. Todos sabéis lo que es la fabricación asistida por ordenador, ¿verdad?
cómo se fabrican hoy en día los coches y las motos. ¿Cuál es el propósito de una cadena de montaje? Bueno, pues una cadena de montaje, esencialmente, el propósito es construir un coche o una moto o lo que sea. Esto es, sea lo que sea una cadena de montaje, lo que queremos al final es construir un automóvil, la fabricación de un objeto. Ahora, ¿cuáles son los actores que intervienen en una cadena de montaje? Bueno, los actores principales son los siguientes. Un ingeniero, naturalmente una ingeniera, que es el que concibe el producto y los procedimientos de fabricación. Hoy en día los ingenieros lo que conciben lo escriben en un ordenador con un programa que se llama CAD/CAM. Por lo tanto, el ordenador es una pieza clave porque almacena la descripción del producto, la descripción del coche y los pasos que tienen que darse para construirlo. El ordenador le envía órdenes a un robot, no tiene esta forma, ¿vale? En las cadenas de montaje el robot es un brazo, pero yo lo pongo aquí para que veáis que es un robot. Y el robot ejecuta las instrucciones que le manda el ordenador. Y el resultado final es el producto, que es lo que había concebido el ingeniero. Este producto, antes de estar aquí, primero estuvo en la mente del ingeniero. Esos son los actores. Ahora, lo que quiero que veáis es que la parte central de un proceso de fabricación asistida por ordenador es la información. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que la descripción de este coche primero se almacena, luego se transmite y luego se ejecuta las instrucciones para fabricar el coche. Estas instrucciones, claro, naturalmente, todo esto lo idea un ingeniero. La información pasa de la mente del ingeniero hasta que queda cristalizada en el automóvil. La información en un sistema de fabricación asistida por ordenador es almacenada, transmitida y ejecutada. Así se fabrica un coche. Ahora, lo que quiero que sepáis es que nuestras células son un sistema de fabricación asistida por ordenador, porque en nuestras células se almacena, se transmite y se procesa la información genética. Bueno, ya sabéis que dentro del ordenador están las instrucciones para fabricar el coche, ¿verdad? Aquí lo que tenemos es el almacenamiento de la información. Bueno, pues dentro de las células es igual. Dentro de nuestras células hay un software, un sistema operativo que se llama ADN, que está aquí, está escrito en esas 4 letras, y ahí están escritas las instrucciones para fabricar un águila, un caracol o un bebé. Entonces, la primera etapa en el tratamiento de la información genética es almacenar la información. El ADN es un collar que no es un collar de perlas, es un collar de moléculas. Y una molécula es un paquete de átomos. El sol está hecho de átomos, el cielo está hecho de átomos, las ramas de los árboles, las ranas, los aviones de guerra y las pirámides de Egipto y mi gato. Mi gato está hecho de átomos, es todo átomos. Ahora, los átomos forman moléculas, forman paquetitos. Esto es un dibujo de una molécula, son muchos átomos ahí enganchados. Las moléculas se dibujan de esta forma, así es como los químicos dibujan esta molécula. Los átomos son las letras y la unión entre ellos son las rayas que los unen. Esta es mi molécula favorita, la cafeína. Tomo millones de estas moléculas cada vez que me tomo un café con leche. Pero no es la más importante. Hay otras moléculas en la vida más importantes que la cafeína. Estas 4 se llaman adenina, timina, guanina. ¿Veis cómo suena como cafeína? Adenina, timina, guanina, citosina. Son tan importantes que nos olvidamos de sus nombres y ya nunca más los pronunciamos. Y los llamamos A, T, G y C. Bueno, pues el ADN es una cadena de A's, C's, G's y T's. Eso es el ADN. Y lo que contiene es información. Dice, este es el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, dice, la molécula del interior de la célula que contiene la información genética responsable del desarrollo y funcionamiento de un organismo. Quiere decir que ahí está escrito cómo formar un bebé. Como las instrucciones que te dan cuando compras un mueble de IKEA, que te dicen, así es como el ADN contiene las instrucciones necesarias para fabricar todos los seres vivos. Un manual de montaje de IKEA es un conjunto de instrucciones, ¿verdad? Que le dice,
Paso 1, hacer esto y aquello. Paso 2, hacer esto y aquello. Paso 3, hacer esto y aquello. Eso es lo que está escrito en el ADN. Lo que hay que hacer para formar un bebé. Un bebé o un 100 pies. Ahora, fijaos que el ordenador almacena su información usando un código que se llama el código binario. Quiere decir que dentro de nuestros teléfonos las letras están representadas por números. Cada letra está representada por un código. Bueno, en nuestro caso, en el caso de nuestros ordenadores, la letra L se representa por 01001100. Bueno, lo mismo sucede. Aquí os voy a hacer cómo funciona un teléfono. Este es mi teléfono, tengo aquí mi teclado, pulso la letra G, lo que veo en mi pantalla es la letra G. Pero dentro de la memoria del ordenador no está la letra G. Dentro de la memoria del ordenador, lo que almacena el ordenador es 010011. Dentro de los ordenadores solo hay ceros y unos, no hay otra cosa que no sea eso. Hasta los vídeos son ceros y unos. Y este ceros y unos, eso es lo que se llama información codificada, porque no está la G, sino un código. Entonces ahora voy a pulsar la letra E y va a salir en la pantalla la letra E y dentro de la memoria es 01000101. Y así, progresivamente, cada tecla que yo presiono en la pantalla de mi teléfono o de mi ordenador se convierte en información codificada. Por lo tanto, los ordenadores almacenan la información codificada. No almacenan letras, sino ceros y unos. Ahora me habéis enviado un mensaje. He recibido un mensaje en mi teléfono, un WhatsApp. ¿Qué es lo que yo recibo? Lo que yo recibo es esto. Un chorro enorme de ceros y unos. Y aquí están las instrucciones para formar una palabra. Entonces, dentro de mi teléfono, el WhatsApp coge los primeros 8 números ceros y unos y dices, esto es una letra. Y luego coge el segundo bloque, estos son los bytes, y dice, esto es otra letra. Y el tercero, esto es otra letra. Y los va rompiendo de 8 en 8 y se dice, cada grupo de ceros y unos de 8 caracteres representan una letra. Y entonces, como tiene almacenado el código binario, coge y dice, vamos a ver, 01000111, eso es la letra G. Y entonces me pone a mí en la pantalla la letra G, porque se dice, esto significa que la primera letra de la palabra que tengo que poner es la letra G. Y la pone, ahí está, la letra G. Y lo mismo hace con todos los ceros y unos que han venido, él lo hace mucho más rápido de lo que lo hago yo. Y así me llega a mí la palabra Génesis, pero lo que me llega realmente es información codificada, ceros y unos. Este es el código binario que utilizan los ordenadores y este es el código que utilizan las células de tu cuerpo, que se llama el código genético. Mira, se parecen. Tienen la misma estructura, es la misma idea. Esta fue una idea muy buena y esta me parece a mí que también es una idea muy buena. En el código binario utilizamos símbolos que son ceros y unos, que se llaman bits. Nuestras células utilizan moléculas, que son esas 4 que os he enseñado antes, A, C, G y T. Con estos símbolos nosotros podemos representar muchas letras. Habéis visto que he representado las letras de la palabra Génesis. Todas las 23 letras del alfabeto castellano las podemos representar. Bueno, pues con estas moléculas el código genético representa 20 aminoácidos. Esta palabra es nueva, no la he dicho antes, pero los aminoácidos son como las letras. Son como las letras de un texto. Con estas letras yo puedo combinar palabras. En castellano puede haber hasta 500.000 palabras. Y con estos aminoácidos, nuestra célula es capaz de codificar más de 500.000 proteínas, más de 500.000 tornillos y tuercas distintos. Con este texto yo podría escribir una Biblia. La Biblia tiene más o menos 3 millones de letras, dependiendo del idioma en el que esté escrita. Y el genoma humano, es decir, la cadena que hay dentro de mis células, tiene 1000 Biblias. En cada una de mis células, 1000 Biblias 2 veces, porque tiene esta enorme cadena. Bueno, con esto lo que quería decir es que la información genética en la célula está codificada siguiendo un código análogo al de los ordenadores. Muy bien. El ADN es una cadena, como os he dicho antes, contiene instrucciones, contiene
los pasos a seguir para fabricar estas máquinas y están codificadas. Esta es la conclusión. La célula posee un sistema de almacenamiento de información que es análogo al sistema de fabricación asistida por ordenador. Paul Nurse fue expresidente de la Royal Society, digamos, el jefe de los científicos del Reino Unido, que nos dice: la célula solo tiene sentido biológico cuando se ve como un dispositivo de almacenamiento de información digital. Eso es lo que hemos visto, el ADN. Muy bien, la célula es un sistema automatizado de fabricación asistida por ordenador y la información se almacena, pero también se transmite. ¿Recordáis? En un sistema de fabricación asistida por ordenador, el ordenador le transmite las instrucciones una a una al robot. Bueno, pues dentro de las células ocurre lo mismo, las células hacen lo mismo. Las instrucciones del ADN se envían a este robot. Me diréis, no tiene forma de robot. Ya lo sé que no tiene forma de robot. Tiene una forma muy rara, pero es una máquina que actúa como un robot. Se llama ribosoma. La célula posee un sistema de transmisión de información. Recordad que estamos hechos de proteínas. Por lo tanto, fabricar el cuerpo de un bebé significa fabricar todas las proteínas que forman el cuerpo del bebé, todos los tornillos y todas las tuercas. Igual que esa jirafa que está hecha de piezas de Lego, lo mismo es lo que sucede para fabricar una gallina o una ballena o un dinosaurio. Ahora, ¿veis? Esta es la cadena del ADN. Ahora, quiero mostraros que esta cadena de ADN está hecha de trocitos. Hay algunos trozos que se llaman un gen. Y cada gen contiene las instrucciones para fabricar una proteína. Es decir, en aquel trocito de allí está escrito todos los detalles necesarios para fabricar ese tornillo. Y aquí todos los detalles necesarios para fabricar esa tuerca. Ya sabéis, no son tornillos y tuercas, pero esas instrucciones están escritas dentro del núcleo de la célula. Aquí tenemos una célula, esta grande, y aquí tenemos el núcleo. Dentro del núcleo tenemos esta larga cadena de A, C, y aquí se explica cómo montar el cuerpo de un ser vivo. Hay un trocito en el que se dice cómo fabricar un tornillo, en otro sitio se dice cómo fabricar una tuerca, en otro se dice cómo fabricar una arandela, y ahí está explicado. Ahora, el problema es que la máquina que fabrica los tornillos, las tuercas y la arandela es un robot, sí, un robot que está fuera del núcleo. Entonces hay que decirle a este robot sabe fabricar una pieza cada vez, hay que decirle que fabrique una. Entonces, ¿qué es lo que hace la célula? Copia las instrucciones para hacer un tornillo, se los envía al robot y el robot empieza a fabricar un tornillo. Y luego otro, y luego otro, y luego una tuerca, y luego otra. Este mensaje de aquí se llama ARN mensajero. Fijaos qué nombre le han puesto los científicos. Mensajero. ¿Por qué? Porque contiene un mensaje, las instrucciones para fabricar un tornillo. Muy bien, ya hemos visto lo que es una proteína, lo que es el gen y lo que es el ARN mensajero. Con esto lo que quería deciros es que la célula posee un sistema de transmisión de información análogo a los sistemas de transmisión entre ordenadores. Hemos visto el almacenamiento, hemos visto la transmisión y me falta por explicaros el procesamiento, que es esta parte de aquí. El robot, el brazo robótico, es el que fabrica los vehículos, ¿verdad que sí? Bueno, pues lo mismo sucede dentro de nuestras células. Tenemos una máquina, un robot, que hace lo mismo, fabrica una a una todas las piezas, en este caso del cuerpo de un águila, pero podría ser una sardina, ¿no? O un tomate. Todos los seres vivos nos fabricamos. Esta máquina de aquí es la que fabricó mi cuerpo y la que está fabricando ahora mismo mi cuerpo, porque nuestros cuerpos están constantemente fabricándose. Quiero mostraros que la célula posee un sistema de procesamiento de la información. Para eso recordamos qué cosas son los aminoácidos. Sabéis que las proteínas son los tornillos y las tuercas los que forman nuestro cuerpo. Bueno, las proteínas están hechas de unos componentes más pequeños que se llaman aminoácidos. Aquí tenemos un aminoácido, aquí tenemos una proteína verdadera, esta se llama inmunoglobulina G. ¿Veis que está hecha de trocitos pequeños? Estos pequeños trocitos son los aminoácidos.
de metonina, cisteína, tienen distintos nombres. Uniendo los aminoácidos se forma una proteína y uniendo las proteínas se forma el cuerpo de un ser vivo. Ahora, las proteínas se fabrican uniendo todos los aminoácidos en una cadena. Aquí vamos a hacer una cadena de aminoácidos. Ahora mismo se está formando esta cadena. Ácido glutamínico, cisteína, glutamínico, metionina, cisteína, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas veces estas cadenas son de 400, hay otras cadenas que son de 2500, no sabemos por qué. El caso es que se van uniendo cientos o a veces miles de aminoácidos. Y cuando está en la cadena completa, ¿sabéis lo que pasa? Que la cadena ella sola se dobla sobre sí misma y forma un tornillo, o una tuerca, o una arandela, que es exactamente lo que se necesita para formar una máquina. Esto es lo que está sucediendo dentro de ese robot. Ese robot está formando aquí una cadena. Esta cadena será en su día, cuando acabe, será un tornillo o será una tuerca. Ahora, ¿recordáis cómo se descodifica la información cuando me llega a mí un mensaje de WhatsApp? Bueno, pues lo mismo sucede dentro de nuestros cuerpos. Esto es lo que sucede dentro de nuestros cuerpos. El robot recibe estas instrucciones y estas instrucciones le dicen cuáles son los aminoácidos que tiene que poner para formar el cuerpo de un bebé. Esa máquina que os he dicho, el ribosoma, lee los 3 primeros y dice CAT. ¿Qué quiere decir CAT? CAT quiere decir que tengo que poner una molécula. ¿Y cuál es la molécula que tengo que poner? Voy a mirarla en el código. Míralo, CAT significa que tengo que poner una molécula de histidina. Eso es lo que dice CAT, que la primera molécula que tengo que poner es histidina. Y luego el segundo triplete me dice que tengo que poner una molécula de cisteína. Es decir, que aquí está escrito las moléculas que yo tengo que unir para formar el cuerpo de un bebé. Y aquí lo estáis viendo. Esto que se forma aquí es el cuerpo de un ser vivo, de un bebé o de un gusano. Y se forma uniendo estas moléculas que se llaman aminoácidos, histidina, cisteína, etc. ¿Y cómo sabe el robot en qué orden las tiene que poner? Pues porque lo tiene escrito aquí. Estas son las instrucciones de fabricación que vienen escritas en el ADN. Por lo tanto, hemos visto los aminoácidos, la fabricación de proteínas, y la conclusión es que la célula posee un sistema de procesamiento de información análogo a los sistemas de fabricación asistida por ordenador. La naturaleza interconectada del ADN, ARN y las proteínas significa que no podría haber surgido ab initio del cieno primordial, porque si solo falta un componente, todo el sistema se desmorona. Una mesa de 3 patas, que le falta una, no puede sostenerse. Todo esto tuvo que existir ya en el primer ser vivo. Bueno, esto es una recapitulación de lo que os he querido presentar, que nuestra célula es un sistema automatizado de fabricación asistida por ordenador, que en nuestras células se almacena, se transmite y se procesa la información. ¿Cuál de las dos explicaciones para el origen de todo esto es la más lógica? Que esto surgió en un charco sucio en el que había muchos componentes químicos y una chispa eléctrica formó todo esto, o que esto es el diseño de un creador inteligente. Bueno, os dejo que vosotros decidáis. Pues la pregunta ya la ha hecho Ramón. Ahora es el momento de las preguntas.